Un cordial saludo para todos. Qué bien. Bueno, pues nuevamente damos gracias a Dios otro día más que nos permite sobre esta tierra, ¿verdad? Y bueno, qué interesante que estamos aquí aprendiendo de su palabra y siguiendo firmes en el camino del Señor, es lo importante. Porque podemos seguir en esta tierra y, como dice por ahí alguien, sin son ni ton, ¿verdad? Sino creciendo, pero firmes, manteniéndonos en los buenos modales, en una buena actitud, aprendiendo del Señor y espiritualmente siendo los mejores, ¿verdad? Lo mejor que se puede, lo que podemos dar de nuestras vidas. El tiempico de la mañana. Hoy quiero cantar un versículo de pronto conocido, pero bueno, no sé qué tanto, muchos no lo conocen. Josué 1:8, ¿verdad? Es un versículo que le pusieron melodía, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué interesante. Pero bueno, es cada uno el deseo que tenga de seguir, de progresar, de crecer en el Señor. Porque siempre, como humanos, atribuimos el crecer, el estar mejor, el vivir, dependiendo de nuestra parte económica, ¿verdad? De nuestra parte material, lo que nos rodea. O muchas veces algo, como dice Dios en su palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchas veces estamos más apegados a aquel porque es el político, porque es el alcalde, porque es el concejal, ¿verdad? Hay cosas que no las vemos de esa manera. Entonces, espiritualmente no lo vemos, espiritualmente no tenemos ese sentir, que debe ser así, porque lo mejor para nosotros es vida eterna en los cielos. Aquí somos aves de paso y entonces, ¿de qué sirve todo, verdad? Vuelvo y digo, repito lo que alguien dijo por allí: nunca he visto un velorio con trasteo. ¿Sí? El que se muere bajo tierra, va bajo tierra, este cuerpo. Y todos los bienes, todo lo que poseía, ahí queda para otro. Entonces, el Señor nos invita que procuremos vivir una vida tranquila, en amor, sin problemas, y nos provee, el Señor nos provee, gracias a Dios. Muchos, o diría yo, todos los cristianos, no tenemos derecho a quejarnos, porque siempre nos ha provisto lo necesario, ¿verdad? Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por todas las cosas, Señor, que nos das, pero principalmente por esa gran obra del Señor Jesús, que dio su vida por causa de nuestro pecado, de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Hoy gracias porque podemos ser salvos a través de la gracia, confiando en que el Señor Jesús así lo hizo, y con la fe y la creencia de este gran acto de Él por la humanidad. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Perdón. Un segundito ya, ok. Bueno, entonces, continuando con lo que estuvimos viendo en días anteriores de Pablo, ¿verdad? Pablo, sus viajes. Pablo hizo 3 viajes misioneros realmente. Hizo otro más, pero 3 viajes bajo su conciencia, tranquilo, relajado, como sea, ¿no? Y el 4.º viaje, en realidad, era su deseo visitar a Roma, pero no fue la forma como debió ser.
No fue como que los 3 primeros viajes que anduvo libre y llevó el mensaje del Señor. Esta vez el 4.º viaje y su deseo de ir a Roma fue preso. Miramos en el libro de los Hechos, capítulo 25, algo de esa parte, cuando Pablo se estaba defendiendo de acusaciones que no tenían caso. Y dice en 25, capítulo 25, versículo 7, dice, Hechos de los Apóstoles, 25:7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Contra Pablo, ¿verdad? Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado nada. Pero Festo, que era el gobernante, ¿verdad?, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Y entonces aquí vemos cómo este gran gobernante escuchó a Pablo y quizá escuchó a los judíos y no encontraba nada, pero quería llevarlo, ¿verdad? Dijo, los judíos te acusan, vamos para donde los judíos y allí pelea de gallos. Y Pablo dijo, no tienen de qué acusarme, no hay nada y por morir, ahí lo dijo, no me interesa. Si alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Él sabía que tenía su salvación ganada y que eso no era el problema era la acusación injusta. Él decía, no puede ser, no. Hoy en día sucede mucho, hasta con falsos testigos, ¿verdad? Eso sigue. Entonces él mantenía firme su posición, mantenía firme su liderazgo ante todo el mundo por causa de Dios. Y no daba su brazo a torcer, y así debe ser. Muchas veces nosotros nos doblegamos por congraciarse con el amigo, por llevarle la idea al vecino. Hacemos cosas que no son, y no debe ser así, por la amistad. Y estamos de pronto actuando en contra de la voluntad de Dios, incumpliendo los mandamientos. Y eso no debe ser así. Debemos ser firmes con el Señor ante cualquier situación, por grave que sea. Aquí Pablo puso su vida. Pablo les dijo, me acusan, moriré, no sé. Pero estaba seguro de una cosa, de su salvación. Y eso debe ser en nosotros también, seguros de nuestra salvación. Y que pase lo que pase, igual en esta vida no somos eternos. No somos eternos. Nos hemos dado cuenta cuántas personas han muerto, han pasado por esta tierra. Entonces no somos la excepción. Y en su palabra dice que más bien debemos recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y sí vamos a ser eternos allá al lado de nuestro Dios. Una vida eterna con nuestro Dios. Entonces, pero las personas no entienden, muchos no quieren entender, ¿verdad? Es como que, no sé, están permeados y no les interesa ni escuchar de Dios siquiera. Muchos escuchan y también pues, ok, me parece bien, pasa. Pero no debe ser así. Tenemos que ser conscientes en un momento en que las cosas son como está en su palabra. Entender que Jesús murió por mí, dio su vida, y si somos honestos a conciencia, yo soy pecador. Todos somos pecadores.
La conciencia me llama y me dice, tú eres un pecador, pero mucho cuidado, eso no lo hagas y así. Entonces, si hay alguno que dice, no, yo no soy pecador, yo no he cometido pecado, yo soy un santo, mentiroso, ¿verdad? Porque humanamente todos tenemos esa tendencia al pecado. Siempre hay algo que nos llama. Pero bueno, Satanás más que todo está allí, poniéndonos trampitas, poniéndonos cascaritas. Porque por más que hayamos hecho decisión de fe, hayamos dado ese paso y entregado nuestra vida al Señor, seguimos siendo pecadores. La diferencia con el mundo es que somos pecadores redimidos. Y hemos dado ese paso de por vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, en esta vida tenemos que dejar ese legado de ejemplo, de amor, de ayuda, en lo que mejor podamos. Pero siempre todo va a provenir de Dios. Y en algún momento somos sus instrumentos. En algún momento, pase lo que pase, en cualquier situación, puede que no pasen cosas graves, cosas que se salen de nuestras manos, pero estamos allí con el Señor. Y Pablo nos está dando ese gran ejemplo, que dijo, no voy donde los judíos porque ellos son los que me acusan, me vas a llevar allí, como en el libro de Hechos, ¿verdad? Dijo, no, mejor voy, prefirió ir un paso más arriba, un gobernante más arriba, que fue César, el gran César, que era en Roma. Qué tristeza, ¿verdad? Porque estoy seguro que muchos judíos todavía, pues Pablo tenía una edad en que se conocía con muchos y muchos conocían a Pablo por años. Había muchos que seguramente sí conocían a Pablo cuando se llamaba Saulo de Tarso. Y recordemos que Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos. Saulo perseguía a la iglesia, era un guerrero del ejército, era el mejor, por decirlo de alguna manera. Su trabajo lo hacía bien. Entonces muchos tenían que haber conocido a Pablo como ese gran guerrero perseguidor de la iglesia. Pero muchos, o quizá los mismos, vieron ya el cambio que hubo en su vida. Pablo ya no fue ese guerrero, ya no iba en ese caballo con un listado de cristianos para apresarlo. Pablo iba con el mensaje de la salvación. Tenían que haber visto ese cambio. Entonces, como no era un guerrero para tener lo que ellos querían, el poder y quizá las riquezas y estas cosas, lo veían ya como quizá en ese momento sí era su amigo cuando era Saulo, ahora lo veían como Pablo. Entonces ya no era su amigo, ya era su enemigo, ya no le convenía sus planes a estos judíos, entonces lo acusaban. Pero así somos los humanos, así somos. Y yo en un momento digo, bueno, no sé, si yo lo vi como malo, como perseguidor, como el tipo peligroso, y ahora lo veo de una forma cambiada, también dudaría, y es como raro, ¿verdad? Como raro. Pero eso a dónde me lleva a pensar que yo no soy un verdadero cristiano. ¿Dónde está mi creencia, mi fe en el Señor? Que el Señor es capaz de cambiar vidas. Así es el Señor. Cambia, toca nuestro corazón y nos cambia. Y así pasó con Pablo y no le creían. Entonces, cuando estaba del lado de los malos era su amigo, el mejor. Pero ahora que Pablo cambió por el llamamiento del Señor Jesús, entonces ya se convirtió en su enemigo. Y Pablo en ese momento dice, yo no voy a Jerusalén, no voy donde los judíos, no me voy a meter al avispero a que me juzguen. Prefirió irse a Roma. Dijo, no, apelo a César. Él quería demostrar que era un verdadero cristiano, que lo perseguían inocentemente. Entonces Pablo hizo 3 viajes misioneros, ¿verdad? El primero fue el más corto, ya hizo después 2 viajes más largos, repetidos prácticamente. Fueron sus 3 viajes. Estuvo lo que fue en Asia, Cilicia, Siria, Tracia, Macedonia, Acaya y Grecia en aquella época. Hoy es donde están los países con otro nombre, pero se llama Turquía, Rumania, Bulgaria, Rumanía, Macedonia, Albania. Entonces, bueno, pero ese es mirándolo ya geográficamente la historia. Lo que en aquel momento tenían un nombre, hoy tienen otro nombre, pero sigue siendo
bordeando el mar Mediterráneo y el límite con Italia. Italia, que en el mapa todo el mundo lo mira y parece un zapato, una bota, ¿verdad?, de calzado. Bueno, ahí está el mar Mediterráneo y al frente de Italia encontramos lo que es Bulgaria, Rumania, Macedonia, Albania. Bueno, mirando el mapa ya uno se puede ubicar un poco mejor. Entonces apeló a César y lo mandaron a Roma. Pero Pablo escribió un libro a los romanos sin conocerlos. Antes de ir a Roma, ya él tenía información. Quiero leer los primeros versículos del libro de los Romanos, escrito por Pablo, a unos cristianos, a unos amigos, a unos hermanos, de los cuales él tenía quizá alguna información y no los conocía. Tenía su deseo en su corazón de ir, no en la forma que fue, como un preso, como un reo. Quizá era así como hizo sus 3 primeros viajes, ¿verdad?, en la misión de amistad, de llevar el mensaje. Sin embargo, él escribió a los romanos. Y en el momento, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, con la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Antes de seguir comentando esto, es sobre la muerte de Pablo. Pablo llegó a Roma, estando César, y allí fue bien recibido por los hermanos realmente. Cuando estuvo preso hubo consideración con él, porque allí también conocían de Pablo y sabían quién era, y el trato. Venía preso, había un documento, pero tenía que ir a un juicio. Pero tuvo un trato, le alquilaron una casa y allí estuvo. Hoy en día lo llaman, ¿cómo es? Casa por cárcel. Casa por cárcel. Y allí lo visitaban. Se dice en la historia que estuvo ahí, en la palabra dice que estuvo 2 años. 2 años estuvo Pablo ahí, después no se sabe bien. Sin embargo, allí lo visitaron, desde allí predicó Pablo. Después la historia y los investigadores no, y yo creo eso, dice que Nerón incendió Roma y fue muerto por Nerón, o la orden de Nerón. Este Nerón, y también continuando la historia, dice que lo mandó a decapitar. ¿Por qué? Porque Pablo era un ciudadano romano. Y miremos los detalles, no sabía yo eso. Fue decapitado con espada por orden de Nerón cuando Nerón incendió a Roma. ¿Por qué no fue crucificado? Jesús había muerto crucificado porque era un ciudadano romano y no debía morir con un castigo de sufrimiento. Lo decapitaron y listo, se acabó su vida. Mientras que una persona, mientras lo suben, lo crucifican y todo lo que le hacen, como Jesús, ahí está. El sufrimiento es terrible, una muerte lenta, una muerte de conciencia, una muerte de inconsciencia, bueno, tantas cosas. Vemos cómo al Señor Jesús llegaron a tratarlo de esa manera. Entonces podemos encontrar las diferencias de los pensamientos de aquella época. Entonces se dice que Pablo fue muerto por Nerón a espada, decapitado. Bueno, eso es un paréntesis. Entonces, con lo que escribió Pablo aquí, dice Pablo, siervo de Jesucristo.
Ese siervo en el original encontré que es como el esclavo, ¿verdad? Como esclavo de Jesucristo. Pero dice, primero ese pensamiento de humildad, ¿verdad? De que no soy el más, no, soy un esclavo del Señor, llamado a ser apóstol. Y entonces él por eso es que certifica que Jesús resucitó. No fue apóstol como los otros 12 que estuvieron con él, como se dice, codo a codo, día a día. Él fue llamado mucho después a ser apóstol. Por el mismo Señor Jesús fue llamado. Y entendió que Jesús sí verdaderamente había resucitado. Supo de su muerte, su crucifixión, todo el proceso, pero Jesús se le apareció. Y entonces ese es el gran ejemplo que Pablo nos da. Certifica humanamente que Jesús resucitó. Se le presentó y le dijo esas palabras, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo tenía eso en su corazón y dice, y entonces por eso dice, mira, perdón un momentito, acá hay una alarma, ya, y dice Pablo, llamado a ser apóstol. Él entendió con claridad para qué fue llamado apóstol. Dice, apartado para el evangelio de Dios. El llamamiento de Pablo no fue de Saulo en su momento no fue cualquier cosa. Era el testigo humano viviente. Bueno, ya lo habían pasado sus antepasados, digamos, los otros apóstoles. Pablo y todos los discípulos eran testigos de la resurrección de Jesús. Pero aún había incredulidad en ellos. En todo ese momento había una situación de ¿qué pasó, verdad? Si fue cierto, no fue cierto, él lo dijo. Yo me imagino, como todo hoy en día, no había la creencia, la certeza. Decían sí resucitó porque sí, lo dijo. Y muchos sí resucitó, y los apóstoles, cuando hasta el mismo Tomás, recordemos, humanamente dijo, ¿qué? ¿Vino? Hasta yo no meter mi dedo en su costado, no lo creeré, dudó. Hasta cuando el Señor Jesús se le apareció y le dijo, ¿y qué dijo para Tomás? Dijo, mete tu dedo. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Así fue, los mismos apóstoles que estuvieron con él, hubo dudas, porque como humanos no lo creemos. Pablo sabía la historia del Señor Jesús, y a él se le presentó también vivo y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso él dice humanamente, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios. Humildemente él dice, soy así y me llamó para esto, ¿verdad? Dice que él había, y habla del Señor, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y aclara, aquí fui llamado por Dios para testificar del Señor Jesús, que vino y se hizo hombre. Con esto nos está diciendo que se hizo hombre porque habla del linaje de David, como 14, no sé cuántas, no recuerdo bien cuántas generaciones hacia atrás está David, pero es de la misma linaje desde David y mucho antes, ¿verdad? Desde Abraham, pero bueno, dice del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David según la carne. David es un líder representante dentro de la línea de la generación del Señor Jesús. Y aquí lo dice según la carne, testificando de que Jesús realmente fue un hombre como nosotros, vivió y sufrió como nosotros. La diferencia es que Jesús no cometió pecado en ningún momento. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí, continuaremos más, miraremos en Romanos un poco más sobre este Pablo, después de que quiso ir a Roma y libremente no fue como un preso. Bueno, vamos a tener una palabra de oración y continuaremos después hablando más de Pablo.
y su libro que escribió, la epístola a los romanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor. Gracias porque cada día nos ayudas a crecer. Hoy ponemos este día en tus manos, Señor, para que nos guardes, nos guíes, protégenos. Y todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos y amigos, quedamos despedidos hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.